Gedeón, al igual que nosotros, estaba pasando una crisis existencial, una situación muy difícil. Si usted lee el contexto del capítulo 6 de Jueces, usted se va a dar cuenta que Gedeón tenía problemas, no solo materiales. Gedeón tenía problemas de identidad. Gedeón tenía tremendos problemas y es uno de los problemas más grandes y una de las crisis más grandes que el ser humano puede tener. La falta de identidad. Gedeón se vio a sí mismo como alguien que no podía hacer nada. Y es que cuando nosotros, hoy el pastor decía que cuando él se ve en el espejo, él ve a un hombre transformado. Amén. Yo no sé cuántas veces usted va al espejo, pero nosotras las mujeres vamos muchas veces al día. Algunas van muchas veces al día, yo voy muchas veces. Otras no van, pero hay que ir al espejo no solo del alma, pero también hay que ir al espejo físico. Porque el espejo físico nos identifica con quienes somos. Cuando yo me veo en el espejo, yo sé quién soy. Amén. Cuando yo me veo en un espejo natural, yo me identifico con lo que veo. ¿Me doy a entender? Cuando usted se ve en el espejo, usted se identifica, usted sabe quién es, usted se ve tal y como se identifica. Si se identifica mal, usted se va a identificar mal. Se va a ver feo, se va a ver aquí, se va a buscar un montón de defectos. Pero cuando usted se identifica bien, cuando usted ve capacidad, cuando usted ve algo diferente a lo que quizás piensa, ahí hay un tremendo poder. Ahora, Gedeón tenía problema. Gedeón no se veía a sí mismo capaz. Gedeón tenía problema de identidad. Gedeón tenía un problema interno como consecuencia de muchas cosas. Recordemos que la historia nos relata que Dios había sacado a su pueblo y lo había sacado de Egipto y lo había llevado a un lugar, lo llevaba a un lugar donde fluyera leche y miel. Pero durante todo ese transcurso ellos tuvieron que pasar muchas crisis y muchas situaciones. Y esta es una de las crisis que el pueblo de Israel estaba enfrentando. Habían consecuencias tremendas por las cuales el pueblo de Israel estaba pasando esto. Si ustedes leen el verso 2, dice que y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Aquí tenemos un problema. Para poder entender la razón por la que Gedeón había perdido la identidad, tenemos que ver el contexto. La raíz por la cual tú te sientes sin identidad, la raíz por la cual tú no te identificas bien con la persona que ves en el espejo, la razón por la cual tú no te sientes capaz de ir más allá de lo que Dios te propone, porque cada día Dios te propone avanzar, cada día Dios te dice avanza, ¿sí? Había una raíz, había una consecuencia. Y la raíz era que dice la palabra del Señor, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y las cavernas y en los lugares fortificados. Ahí tenemos el primer problema. Dice la palabra que el pueblo, a causa de los madianitas de hoy día van a ser tus peores enemigos. Los madianitas de estos tiempos son los que te llevan a encuevarte. Los madianitas de estos tiempos son los que te hacen ver incapaz de alcanzar el propósito de Dios. Dice que la palabra que por causa de los madianitas, aquellos hombres y mujeres se habían metido en cuevas. Y yo siempre me pongo a pensar que es una cueva. ¿Qué ve usted en una cueva? Dígame, ¿qué ve en una cueva? ¿Qué más ve en una cueva? Sin salida, solo tiene una entrada, no tiene dónde más avanzar. Tú solo entras, pero no avanzas. Es fría. Aquellos hombres y aquellas mujeres, y ahí estaba Gedeón, en la cueva. Gedeón estaba metido en la cueva y la cueva le impedía ver lo que realmente él era capaz de hacer. Muchas veces no nos damos cuenta que estamos metidos en la cueva.
Muchas veces no nos damos cuenta que estamos sumergidos en un lugar donde no avanzamos. Estamos metidos en un lugar por consecuencia de los madianitas. Los madianitas hoy día los podemos tipificar como pensamientos, como acusaciones, como señalamientos, como comentarios, como chismes de otros hacia nosotros. Todo aquello que te limita, todo aquello que te va a parar, todo aquello que te está estorbando para alcanzar el propósito de Dios es consecuencia de los madianitas. Los madianitas se habían levantado en contra del pueblo de Israel. ¿Y saben qué es lo peor? Otra consecuencia, los madianitas le robaban la bendición al pueblo de Israel. ¿Quién puede pelear en una cueva? ¿Quién puede despertar un espíritu emprendedor, un espíritu de guerra, un espíritu de conquista, un espíritu de salir adelante? ¿Quién lo puede hacer? Estando en una cueva. Cuando tú estás en la cueva, todo mundo te va a robar tu bendición. Y Dios no quiere que nosotros perdamos la bendición por la cual Él vino. Porque si para algo vino el Señor fue para darte vida. ¿Y vida qué? En abundancia. Pero estamos sumergidos en la cueva. Ahí en la cueva no hay identidad. En la cueva no hay buenos pensamientos. En la cueva no hay una buena actitud. En la cueva no hay maneras de avanzar. Y allá se encontraba Gedeón. Y ahí se encontraba toda la familia. Mire qué tremendo es esto. No era solo Gedeón. Era toda la familia la que estaba metida en la cueva por consecuencia de los madianitas. O sea que los madianitas son uno de los grandes enemigos para la familia. No solo te llevan a ti, sino que llevan a toda la familia a que esté encuevada, a que esté en ese lugar frío, a que esté en ese lugar sin esperanza. ¿Dónde se encontraba? ¿Dónde se encontraba Mefiboset? Dice la palabra que en Lodebar, un lugar seco. Mire a dónde. ¿Y quién era Lodebar? Tenía promesa y tenía toda una herencia. ¿Y a dónde lo había llevado el enemigo? A la cueva. ¿Por falta de qué? Identidad. Mis hermanos, la falta de identidad te lleva a Lodebar. La falta de identidad te lleva a la cueva. Por causa de los madianitas, por falta de identidad, Jonás fue a caer a la panza del pez. Por falta de identidad es que nosotros no tenemos. ¿Y qué es mi identidad? Es Cristo Jesús. Porque cuando yo sé quién soy en Cristo, las cosas cambian. Mi identidad mayor no es solo conocerme a mí misma, saber que me llamo Rosa del Carmen Carranza de Demorisi. No es solo eso. Esa es mi identidad cuando yo me presento ante las personas. Pero mi identidad con Cristo Jesús es ver que tengo propósito y es identificarme con lo que veo. Me identifico con lo que veo. Entonces Gedeón estaba en la cueva por consecuencia de los madianitas que le robaban constantemente. En el 4 y el 6 dice, en el 3 dice, pues sucedía que cuando los Israel había sembrado, subían los madianitas, amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban. ¿Quiénes son aquellos que te están robando tu bendición? ¿Quiénes son para ti? Lo importante de este mensaje es, ¿quiénes son tus amalecitas? ¿Quiénes son aquellos que te están robando? ¿Quién es Medián para ti? ¿Quién es? Cada quien tiene que saber quiénes son los de Madián. ¿Quiénes son los amalecitas que me están robando la bendición? Porque por consecuencia de ellos era que Gedeón y toda su familia se encontraba en una situación tan difícil. Le dice, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer a Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos.
porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Otra consecuencia la encontramos en el verso 6. Y dice la palabra que no solo estaban metidos en cuevas, es que en cueva tú no vas a ser productivo. Cuando estás en la cueva tú no te puedes multiplicar. Cuando tú estás en una cueva tú no puedes expanderte. Cuando tú estás en una cueva tú no puedes avanzar. Cuando tú estás en una cueva te falta identidad de persona, te falta identidad de padre, pero no de padre terrenal, porque hay muchos padres, hay muchos hijos, que no tienen padre, pero han logrado salir adelante porque se han hecho a la identidad del Padre, a la semejanza del Padre. Aquel que siente que no tiene un padre terrenal, que está siendo proactivo para su casa, aquel que no siente que tiene un padre que da todo porque ellos puedan salir adelante como hijos, se tiene que hacer a la identidad de aquel que todo lo puede, aquel que sabe que con Cristo es más que vencedor, aquel que se hace, identifica y se identifica con el Padre de los cielos, con el Rey de reyes y Señor de señores. Ese sale adelante. Quizá tú no tuviste un padre que te diera un buen ejemplo, pero es hora que te identifiques y empieces a tomar la identidad de Dios, porque así vas a avanzar. Dice la siguiente consecuencia. Primero tenemos un hombre con gran propósito. Y les puse ahí otros ejemplos. Jonás con gran propósito. Mefiboset con propósito. ¿A dónde se los había llevado? A la cueva. Tú tienes propósito. Y por razón de la que tienes propósito, oye bien lo que te voy a decir, y Ramaquita Basaya, por razón de que tienes propósito vas a tener que probar la cueva. Es necesario que la pases. ¿Sabes por qué? Porque ahí vas a valorar y vas a decir: esto no es para mí. Yo tengo propósito, yo tengo llamado, yo tengo linaje, yo soy real sacerdocio, yo soy pueblo escogido. Yo no quiero esto para mí, yo no quiero la cueva, yo no quiero la panza del pez, yo no quiero la tierra estéril. Cuando hay propósito es necesario pasar por el valle de sombra y muerte, porque solo así logras valorar el propósito que hay en Cristo Jesús. Aquel hombre, por consecuencia de los madianitas, y mira, cuando hay propósito, Dios se te va a aparecer tarde o temprano. Cuando hay propósito, Dios te va a llamar, y te va a llamar de acuerdo a como Él te ve, y no como tú te ves, porque aquel hombre estaba desfallecido, pero Dios le dijo: varón esforzado y valiente. Aquel estaba en la cueva, era pobre, era mendigo, no tenía identidad, pero Dios lo veía como un hombre fuerte, Dios lo veía como un hombre capaz, Dios lo veía como un hombre con identidad, Dios lo veía como un hombre con potencial, Dios lo veía como un hombre que podía alcanzar, conquistar, arrebatar y destruir. Y dice que por consecuencia de este modo, dice la palabra, empobrecía Gedeón, su familia e Israel. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros hemos sentido que empobrecemos en lugar de multiplicarnos? René, ¿cuántas veces has sentido que en lugar de multiplicarte te empobreces? Guayo, ¿cuántas veces has sentido que en lugar de multiplicarte y darle a tu familia todo lo que tú quisieras, te empobreces? ¿Cuántos de nosotros hemos sentido que nos empobrecemos? Yo lo he sentido. Recuérdense que cuando David estuvo en la cueva, ¿quién estuvo en la cueva? ¿Quién estuvo en la cueva? ¿Y quién era David? Linaje de Jesús. Y estaba igual que todos.
Yo también he sentido que a veces empobrezco en lugar de multiplicarme. Así como ustedes se sienten, yo también me siento. Porque David se sentía igual como estaban todos en la cueva de Adulán. Y se sentía mal como se sentía todo el pueblo. ¿Y saben qué lo fortaleció a él? Cuando él vio y reconoció cómo se sentía, dijo: yo tengo que hacer algo por ellos. Y de ahí sacó el ejército más poderoso que David nunca jamás tuvo ni volvió a tener. Pero dice la palabra que se les quede eso: David con linaje, y tuvo que pasar a la cueva. Y no una, póngale atención a esto. Cuando hay propósito vas a pasar la cueva. Cuando tienes llamado vas a pasar la cueva. Cuando tienes capacidad vas a tener que pasar la cueva. Pero lo que tienes que hacer es tener identidad con Cristo Jesús. Porque solo así logras salir. Si no, te quedas en la cueva. Y dice la palabra que de esta manera empobrecía en gran manera. ¿Por causa de quién? Otra vez. Miren, esto es básico, es importante, es determinante ponerle atención. Por causa de ellos estaban en la cueva. Por causa de ellos se empobrecían cada día. Por causa de. Y por causa de identidad es que también te vas a la cueva, te vas a ir empobreciendo, porque tu mirada, tu sentir, tu mover y tu actitud tienen que estar centradas en Cristo Jesús, en aquel que todo lo puede. Pero como humanos fallamos y perdemos el enfoque, y por causa de los madianitas y de mis enemigos y de los que me atacan, me voy a la cueva y me hago pobre en gran manera. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Dice la palabra que clamaron a Jehová. Aquel hombre tenía problemas serios. Volvamos a Gedeón. ¿Cuáles eran los problemas de Gedeón? Gedeón tenía problemas de pensamientos y de sentimientos. Porque cuando tú tienes problemas en la mente y en tus sentimientos, tú te vas a ver de acuerdo a eso, a lo que piensas acerca de ti, a lo que sientes acerca de ti. Cuando tú sientes que no puedes, cuando tú piensas que no puedes, estás teniendo problemas. Estamos teniendo problemas. Cuando nosotros empezamos a vernos y a veces hay personas que no quieren ni verse en el espejo porque les asusta su identidad, le asusta identificarse con lo que ven, entonces lo obvian, lo dejan pasar. Pero cuando yo me identifico, y aquí es donde usted tiene que reconocer, y hace poco yo predicaba de esto allá en Cobán, se tiene que identificar con dos espejos. Hay dos espejos en tu vida con los cuales tú te vas a tener que identificar: el espejo de la palabra y el espejo natural. El espejo natural te identifica con lo que eres, y el espejo de la palabra te identifica con el propósito del Padre. Y si tú te identificas con el propósito del Padre, cuando tú te veas en el espejo, te vas a saber identificar. Ya no vas a pensar mal de ti, ya no vas a sentir mal de ti, ya no vas a hablar mal de ti. Pero Gedeón no tenía esto. Gedeón estaba pasando una crisis muy fuerte, como muchos de nosotros quizás la estemos pasando. Gedeón estaba pasando una crisis, estaba depresivo, estaba triste, estaba angustiado, se sentía solo, no tenía esperanza, no tenía fundamento, no tenía identidad, no, se empobrecía cada día más y más. ¿Quién quiere ser pobre? ¿Quién quiere ser pobre? Sinceramente dígame, ¿quién quiere ser pobre? Dice que se empobrecían cada día más. ¿Y saben por qué Jesús dijo: a los pobres los tendréis siempre? Porque siempre va a haber gente que no va a querer salir adelante.
Siempre va a haber gente que va a estar sumergida en la cueva por causa de, no porque Él quiera que hayan pobres, sino que Jesucristo dijo: a los pobres los tendréis siempre. Aquellos que no tienen identidad, aquellos que no ven propósito, aquellos que no tienen el llamado, que no ven llamado ni sienten llamado, los van a tener siempre. Eso fue lo que Jesús quiso decir. A ellos los van a tener siempre. Siempre va a haber personas que no ven nada en el espejo natural ni en el espejo de la palabra. Siempre van a haber ese tipo de personas que no se ven bien en el espejo y que no se relacionan bien con la palabra. Y cuando no hay esa conexión, mi hermano, tú no vas a poder avanzar. Te tienes que ver bien en la palabra y te tienes que ver bien contigo misma y contigo mismo. Te tienes que ver bien. ¿Sabes una cosa? Cuando allá en el tabernáculo estaba la fuente de bronce, en la fuente de bronce lo que sucedía era que el sacerdote entraba. Ustedes se recuerdan, yo ya les di ese estudio, y entraba por las cortinas, y cada cortina tiene un color y cada fuente tiene un nombre y un significado, y cada puerta y cada situación. Pero cuando el sacerdote, póngale atención a esto, cuando el sacerdote se topaba con la fuente de bronce, ¿qué creen ustedes que pasaba? Cuando el sacerdote iba y traspasaba cada puerta, cada cortina y cada situación, pero cuando llegaba a la fuente de bronce ocurría algo. ¿Qué ocurría? Esta fuente había sido mandada a hacer de los espejos de las mujeres egipcias. Pero ocurría que cuando el sacerdote llegaba, lo primero que veía era la imagen, lo que él era como persona. Mire la soberanía de Dios. Primero quiere que te veas tú como persona y te aceptes. Aquel hombre llegaba y se asustaba. Soy yo ese. Uy, cómo me he engordado. Hoy me miro feo, hoy me miro fea. Los hombres regularmente no se ven feos porque esa es su condición, pero nosotras las mujeres, a veces sí. Dios, hoy me siento fea. No, Majo, no te rías de esa manera. Pero es una broma, todos son hermosos. Pero cuando el hombre se miraba, el hombre llegaba a un punto donde tenía que reconocer quién era. ¿Me doy a entender? Llega un momento en tu vida que te tienes que ver en el espejo. Hoy, mientras yo me embellecía, el Señor trajo a memoria algo que ocurrió un tiempo difícil en mi vida. Y saben, señoritas, mujeres y hombres también, que un momento de mi vida yo me vi en el espejo y yo lloré en el espejo. Y yo lloré y lloré porque no me gustaba como era. Y lloré y le dije: yo no quiero ver a esa mujer más. Miren, no les miento. Yo dije: yo no quiero, no me gustas. No me gustaba lo que miraba en el espejo. Y yo le dije: Señor, yo no quiero eso para mí. Pero el Señor me llevó al espejo, porque solo en el espejo te das cuenta de lo que hay y de lo que no hay. Y yo le dije: Señor, yo no quiero eso. Y ese día yo tomé una decisión. Y ojalá si fueran las decisiones, todas las decisiones que yo tomaran como esa que tomé cuando tenía 21 años. Pero en otras me he equivocado. Pero ojalá, yo le decía: Señor, ojalá todas fueran así, tan determinante que fui, Padre. Y desde ese día yo dije: yo no vuelvo a ser la misma. Tenía 21 años. 21 años tenía.
no tenía identidad, tenía problemas con mi pensamiento de quién era, tenía problemas con mis sentimientos de quién yo era, y hablaba mal de mí. Dios te lleva al espejo natural, mi hermano. Es necesario que de vez en cuando te des una paradita, por favor, en el espejo, y te puedas ver y puedas identificarte, si realmente te identificas con lo que eres o te identificas con quien no eres, porque dos cosas ocurren en el espejo: o te identificas con quien realmente eres o te identificas con quien no eres, porque quien no eres es todo aquello que es negativo. Tú no eres un tonto, tú no eres un estúpido, tú no eres un ignorante, tú no eres un feo, tú no eres alguien que no puede. Cuando tú te identificas con lo que no eres y logras creer lo que no eres, tienes problemas. Pero cuando tú te identificas con lo que eres, yo puedo, yo sé, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. René, tu texto lema, Filipenses 4, ¿qué? 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquellos profetas, aquellos sacerdotes llegaban a la fuente. No crean que yo ya me olvidé de Gedeón. Es que esto es parte de Gedeón. Y aquel hombre se miraba, lo primero que miraba era quién era. ¿Quién era? ¿Quién soy? Pero cuando él se acercaba a la fuente para que poderse lavar, y ya se ponía en posición de lavarse, ocurría tres cosas. Veía la presencia de Dios, veía la presencia del sacerdote, o sea, se veía él. Primero se miraba como persona, pero luego en la fuente donde había agua, se miraba él. Usted se recuerda, el viernes el pastor dijo que las ovejitas solo toman agua de donde se ven. Mire la relación. Sabe que Dios es soberano, ¿verdad? Y aquel hombre que se iba a lavar se tenía que ver. Entonces primero miraba la presencia de Dios, luego miraba su presencia y luego miraba la presencia de Dios en él. ¿Se da cuenta? Tres cosas tenían que ocurrir en la fuente. Pero cuando nosotros no estamos acostumbrados a ir a la fuente, que hoy día es la palabra de Dios, ni nos vemos nosotros, ni vemos la presencia de Dios, ni vemos nuestro rostro reflejado en la palabra, ni menos sentimos la presencia de Dios en nosotros. Y este era el problema de Gedeón. Gedeón no tenía identidad, Gedeón no se miraba al espejo. Gedeón en una cueva, ¿quién tiene un espejo? Dígame, en una cueva, ¿quién tiene un espejo? Y Gedeón tenía ese problema, y dice la palabra que de acuerdo a lo que podemos escudriñar y que por conjeturas podemos sacar de acuerdo a la condición humana, era que Gedeón tenía problemas tremendos con su identidad y tenía problemas tremendos con lo que él era. Y dice la palabra, y vamos a seguir en el verso 7, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, ¿a causa de quién? Otra vez. ¿Por causa de quién estaban en la cueva? Madianitas. ¿Por causa de quién se hacían pobres? ¿Y por causa de quién clamaron? ¿Estás entendiendo el mensaje? ¿Cuál es la razón que te lleva a clamar? ¿Cuál es la razón que te lleva a estar en un momento de intimidad con Dios? Por los que te persiguen, por los que no quieren tu bendición, por los que quieren parar tu llamado, por los que quieren parar tu propósito. Por causa de, es que tú oras. Cuando tú decidas orarle al Señor, cuando tú te sometas a Dios, dice que cuando tuvo que haber un tiempo de reflexión cuando ellos dijeron, vamos a orar. Y cuando lo decidieron hacer, porque hasta eso nos cuesta, mis hermanos. Cuando tú decides orar,
Cuando tú decides interceder, cuando tú te das cuenta del problema en el que estás metido, porque no es lo mismo vivir el problema que darte cuenta del problema. Cuando tú te das cuenta que no tienes identidad, cuando tú te das cuenta que no te ves como Dios te ve, cuando tú estás en la cueva, cuando el pueblo decidió orar. ¿Cuándo es que tú vas a decidir orar? ¿En qué momento vas a decidir orar? ¿En qué momento vas a decidir volver tu corazón a aquel que todo lo puede? ¿Cuándo vas a volverte en amistad con el Señor? ¿Cuándo? Por causa de... Yo siempre he pensado, ¿por qué esperar? Vamos a esperar, discúlpenme la palabra que voy a usar, otro trancazo que nos venga para poder orar. Vamos a esperar otra adversidad para realmente orarle al Señor. Por causa de los madianitas, aquel pueblo tuvo que decidir orar. Porque dice, ¿cuándo? Ese cuándo tiene mucho poder en esa palabra. ¿Cuándo? ¿Cuándo decidieron orar? Por causa de los madianitas, porque tenían problema, les estaban robando, los forzaban a estar en la cueva, se estaban empobreciendo. ¿Quién no ora de esa manera? ¿Quién no ora de verse en la cueva? ¿Quién no ora al verse y sentirse pobre? ¿Quién no lo hace? Mas sin embargo dice la palabra que cuando ellos decidieron orar por causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Dios, oiga esto, cuando decidieron orar. No es que Dios se los mandó solo porque es mi pueblo, solo porque es guayo le voy a mandar un ángel. No, yo siempre he dicho, nada ocurre sin la oración. Nada ocurre sin la oración. Cuando el pueblo oró, Jehová les envió. ¿Y qué dice la palabra? Y Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Mira el Señor cómo te recuerda de dónde te sacó. A ti se te olvidó, ¿verdad? A ti se te olvidó, por eso no oras. Cuando se nos olvida de dónde nos sacó Dios y qué me ha dado Dios, no oras. Pero cuando lo mantienes en mente y sabes quién es Dios, porque Dios es el que suple, porque Dios es el que te levanta, porque Dios es el que adiestra tus pies para la batalla, porque Dios es el que te provee, porque Dios es el que te sustenta, no se te olvida orar. Y le dice el Señor, hasta ahora se dieron cuenta, ¿verdad? ¿De dónde lo saqué yo? De Egipto. Ahora que claman, les voy a recordar de dónde lo saqué. Lo saqué de Egipto. Lo saqué de un lugar de servidumbre. Y parece que vuelvan a estarlo. Porque cuando tú agachas la cabeza ante el enemigo y te vas a la cueva, tú vuelves a estar en servidumbre. ¿Qué le está diciendo el Señor aquí? El profeta, entre líneas, a los de Israel, vuelves a estar en servidumbre porque estás en la cueva. Yo te saqué. Y el propósito era llevarte y conducirte a un lugar donde fluyera leche y miel. Y ahora te vuelvo a encontrar en servidumbre. Yo te saqué de Egipto, donde todo era servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de los que os afligieron. Ya Dios les había quitado los que los querían gobernar, que eran los egipcios. ¿Y quiénes, mis hermanos? Ok, aquí hay dos cosas. Hay una situación espiritual y hay una situación terrenal. Los egipcios eran los que los gobernaban como
gobernadores terrenales, pero también los egipcios tenían gobernadores espirituales. ¿Y quiénes eran? Los que los afligían. La aflicción solo se siente en el alma. La aflicción no es afuera, la aflicción es adentro. Entonces hay dos dominios. El dominio de los egipcios es el terrenal, y el dominio de los que los afligían es la condición interna, la condición de sentimientos. Dios ya los había librado de dos cosas, de dos dominios, de dos imperios. El terrenal, que eran los egipcios, y los había librado también de las emociones. Hoy entendí que Dios también te libra de eso, que no vas a tener que batallar tanto con esas situaciones. Dice, te libré de los egipcios. 9, y de la mano de los que os afligieron, y los cuales eché delante de vosotros, y os di tierra, su tierra. Fíjense, el Señor les entregó lo que era de ellos, se los dio a su pueblo. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido a mi voz. Mire dónde los metió el Señor. ¿Habitaban dónde? En la tierra de los amorreos, del jebuseo, del eteo. Ahí habitaba el pueblo de Israel, en tierra de los jebuseos, del eteo y del amorreo. Pero ¿qué les dijo Dios? No teman, porque en el mundo tendréis aflicción, pero no temas, porque yo estoy con vosotros. El Señor les estaba diciendo, yo los he puesto donde hay un montón de dioses. Están los dioses de los eteos, de los amorreos y de los jebuseos, pero ustedes no teman, porque en el mundo ustedes van a tener aflicción, pero no teman, yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Y dice la palabra que por consecuencia de no haber obedecido, ahorita encontramos la verdadera razón. Aquella de los madianitas era una razón, pero la verdadera, ¿cuál era? No haber obedecido. O sea que hay dos consecuencias. Hay consecuencias del enemigo, pero hay una verdadera consecuencia. ¿Me doy a entender? Hay una consecuencia pasajera, pero hay una consecuencia absoluta. ¿Me entienden? La pasajera es el enemigo, porque él no tiene arte ni parte. Tú vas a tener que pasar muchas crisis por consecuencias del enemigo que está en contra de ti, pero vas a tener que pasar consecuencias absolutas por no obedecer a Dios. Había una consecuencia poderosa. No me han obedecido y no han escuchado mi voz. Y por eso he levantado, porque es Dios el que levanta a los madianitas para que los aflijan, para que los metan en las cuevas, para que los hagan pobres, grandemente pobres, y que así un día ustedes digan, voy a orar. ¿Estamos entendiendo el mensaje? Por la desobediencia Dios te va a llevar a una cueva, y no lo digo yo ni lo deseo, lo dice la palabra, donde un día vas a tener que decir, Señor, y el Señor te va a decir, estás otra vez en cautiverio, pero se te olvidó de donde yo te saqué, ¿verdad? Se te olvidó que yo soy tu Dios. Y dice la palabra, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encima que estaba en Ofra, la cual era de Joás Ebienesita. Miren, otra cosa importante aquí, Gedeón se menciona a su papá. Siempre que usted en la palabra encuentre que se menciona el papá, es de linaje. Es de linaje. Es como que alguien escribiera acerca de mi persona y dijera, y se encontraba allá en San Lucas, Rosa del Carmen Carranza, hija de Alberto Carranza Morales. Eso tiene poder. Cada vez que usted encuentra el padre del nombre de la persona es porque hay linaje, hay propósito y tiene, por eso es que es tan importante la identidad. Este hombre tenía identidad terrenal, pero no tenía identidad celestial.
No tenía identidad celestial. Y dice, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Otra cosa, cueva, ¿qué más? Pobreza, ¿qué más? Y tenían que esconder su bendición. ¿Cuántas veces tú tienes que esconder tu bendición? Ahí andamos guardando el teléfono, ahí andamos guardando esto, ahí andamos guardando, que nadie se entere que vamos a comprar esto, porque si no, si hoy sabe alguien que tú tenés unos 1,000 quetzales en el banco y los quieres sacar, te lo roban. Pero dice la palabra que por causa de los madianitas, Gedeón escondía su bendición. Y dice la palabra que mientras Gedeón estaba escondiendo el trigo en el lagar, el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jehová está contigo. Y aquí empieza otra crisis para Gedeón. Ya traía una crisis: falta de identidad, pobreza, porque esa es una crisis. Pobreza, angustia, temor. Ya traía una crisis, pero ahorita entra otra crisis. Y el Señor le dice: varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Si Dios está conmigo, ¿por qué? ¿Por qué me ha venido esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Mire lo que pensaba Gedeón. Gedeón tenía un vacío tan grande en el corazón. Si tú estuvieras con nosotros, no estaríamos pasando todo esto. Pero Gedeón no entendía que era por desobediencia. Gedeón no entendía que era por problemas generacionales. A veces tú no entiendes que lo que estás pasando es por problemas generacionales. Y empiezas a decir: Señor, si tú estuvieras conmigo, si tú estuvieras conmigo, todo esto no estuviera pasando. Pero los problemas que a veces nosotros enfrentamos y sufrimos son generacionales. Y ya van a ver lo que tuvo que hacer Gedeón. Y usted se va a dar cuenta que el problema muchas veces es generacional. Recuérdense que Dios es un Dios de generaciones: Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Generaciones. Yo soy el Dios de las generaciones. Y los problemas muchas veces son generacionales. Entonces le dice: Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándolo, Jehová le dijo: ve, mire, Dios no le interesó el comentario, la postura de Gedeón. Dios no se puso a discutir sobre: de veras que has estado tanto tiempo en la cueva, de veras que te has vuelto pobre, y pobre en gran manera, de veras que estás pero acabado. El Señor se puso a discutir la condición. Jehová se puso a discutir la crisis. Jehová se puso a decirle: ¿ya te diste cuenta de los madianitas tan malos que son? ¿Ya te das cuenta que el Señor no le interesa tu crisis? Más claro no canta un gallo. A Dios no le interesa si tú estás pobre y en la cueva. Tú lo decidiste por causa de... Y el Señor le dice: mira, a mí no me interesa tu problema. Yo lo que veo en ti es otra cosa de lo que tú ves. Tú te ves desdichado, pobre. Tú te ves en la cueva. Tú te ves sin propósito. A mí no me interesa
con tu fuerza. Tú ve con esta tu fuerza y salvarás de la mano de los madianitas. Y mire la pregunta, ¿no te envío yo? ¿No soy yo el que te la está diciendo que tú vas a ir con tu fuerza? Como quien dice, ¿te das cuenta quién es el que te está hablando? ¿Te das cuenta quién es el que te está viendo capaz? ¿Te das cuenta quién es el que está viendo otra cosa de lo que tú ves en el espejo natural? ¿Te das cuenta que con lo que tú te has relacionado es negativo? ¿Te das cuenta que con lo que tú te has relacionado no es? Porque tú te ves incapaz, te ves feo, te ves aquí, te ves allá, crees que no tienes, crees que no puedes, pero yo te puedo ver diferente manera, yo te veo con fuerza, yo te veo capaz. ¿No soy yo el que lo está diciendo? ¿No soy yo el que te lo está diciendo? Y dice la palabra, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y a veces tu pregunta es, Ok, Señor, está bien, yo sé que nuevas son cada mañana tus misericordias y que grande es tu verdad, Señor. Pero ¿cómo lo voy a hacer, Padre? ¿Con qué? Si estoy tan pobre, pero tan pobre, ¿con qué, Señor? ¿Con qué yo voy a hacer lo que tú me estás poniendo a que yo haga? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, o sea que él se identificaba con la pobreza. Nuestros hijos también se ven así. Si usted le refleja a sus hijos y le dice, mira, no tenemos, pero nosotros en Cristo Jesús tenemos más de lo que tienen los demás. Ese hijo nunca se va a ver pobre porque tiene que creer que la palabra es total y es absoluta y que Dios provee al que le pide. Yo le decía el otro día a Pablo Renato, mira, lo que tú ves, eso algún momento se acaba, pero lo que tú tenés no se acaba nunca. Porque las riquezas se acaban. Tarde o temprano ya no se tienen. Pero lo que tengo aquí con la palabra, esto no pasa. Todo pasará, dice la palabra, pero mi palabra no pasará. O sea que si es todo lo que pasa, ahí también pasan las riquezas. Pero mi palabra permanece, ¿qué? Por siempre y para siempre. Entonces, nuestros hijos también se identifican tal y como nosotros les digamos o nos sintamos. Y la familia, y mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Porque no es lo mismo ser el primogénito que el menor, fíjese usted. No es lo mismo, ni se escribe igual. No es lo mismo, mi hermano. Pero mire, ¿para quién estaba la promesa? Para el menor. ¿Quién fue el rey David? El menor. Es un orgullo ser el menor. Allá, ¿quién es la menor? Aquella, ¿verdad? Es un orgullo ser la menor. Usted no, ni Pablo, pero es un potencial ser el primogénito. La menor también. Pero es un potencial ser el primogénito. Porque Jesucristo fue el unigénito y el primogénito. Pero también Dios dice a los menores, también, yo soy la menor. También tenemos para los que son únicos. Bárbara, Pablo, ¿quién es único? Guayito, ¿quién es único aquí? Único y primogénito. Mire, póngale atención a esto. Para los primogénitos, tremenda. Para los menores, bendición. Pero para los unigénitos y primogénitos, porque en mi caso solo Pablo. También, mi amor, también hay bendición, mijo. Para los de en medio hay bendición y yo te lo voy a comprobar. Para los de en medio también hay bendición. Porque Dios tiene bendición para todos. Dios no ve, ¿qué decía el pastor hace un rato?
Él no ve tamaño, Él no ve. No tiene preferidos, o Pablo creo que lo decía. No tiene preferidos. Todos somos hijos y todos con propósito. ¿Qué es lo que yo quise decir con mayores y menores? Que todos tenemos propósito. No es que los de en medio no los tengan, mijo. Y yo te lo voy a comprobar, pero ahorita sigamos con la palabra. Y dice, yo soy el menor. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia. Mire, otra crisis para Gedeón. Ya se dio cuenta cómo estaba este hombre. Crisis existencial, crisis de identidad, crisis. Esta crisis es terrible y la pasó Moisés. Si he hallado gracia. Les vamos a predicar ese mensaje de hallar gracia. No me voy a detener aquí, pero esta es una crisis tremenda. Si he hallado gracia, si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Pero mire algo que me llama la atención en el verso 22. Y viendo entonces Gedeón que era el ángel, que el ángel había vuelto, dijo Jehová, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Gedeón le dijo, paz a ti, no tengas temor, porque no morirás. Aquel hombre había tenido la aparición del mismo ángel de Jehová. Y por tradición, o por ley, o por decreto, lo que usted quiera, el que miraba a Dios cara a cara moría. Pero el ángel le dice, no temas, porque no morirás. Aquel hombre cuando reconoció su identidad, reconoció identidad de padre, reconoció la identidad de su padre terrenal, reconoció la identidad de lo que él era como persona, le ofreció holocausto a Dios. Y dice en el contexto que fue y destruyó la imagen que tenía su padre. Por eso es que les estaba hablando que el problema era generacional. El padre tenía una imagen, había hecho imagen, y Gedeón tuvo que ir y destruir para poder ahora no solo tener una identidad con el Padre, con el Dios, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, sino que también con romper con las tradiciones generacionales y romper con su propia percepción de persona, y no pensar que era pobre y no pensar que estaba en la cueva, sino que debía de pensar que iba con la fuerza de Dios y que iba a arrebatar y que iba a conquistar, y que los medianitas ya no iban a tener parte ni arte con él, sino que los iba a ir y los iba a ir a destruir. Porque Dios le dijo, ve con esta tu fuerza. Se da cuenta cómo un problema que no solo es espiritual, sino que también emocional y generacional, puede afectar el que cumplamos el propósito para Dios. Se da cuenta cómo un hombre desvalido, un hombre sin identidad, un hombre sin el conocimiento, un hombre sin verse el potencial en sí mismo, puede llegar a caer en la cueva y sentirse desdichado y pobre por consecuencia del pecado. ¿Cuál fue la consecuencia grave y más fuerte en esta situación? El pecado. ¿Por qué el enemigo hace que una persona se sienta fea, se sienta mal consigo misma, se sienta incapaz, se sienta que no tiene oportunidades? ¿Por qué? Porque cuando tú te ves en el espejo, tú ves una hija de Dios y te ves hermosa. Y te ves hermoso y te ves guapo y tú dices, soy un hijo de Dios, y con esa fuerza hoy enfrento el día, y con esa fuerza voy y arrebato, y con esa fuerza voy y conquisto, y con esa fuerza voy y derribo a los madianitas, y derribo al amorreo, al eteo y al jebuseo, porque voy con la fuerza de Dios.
tienes que empezarte a ver en el espejo del alma y en el espejo natural.